abramos la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, juntamente morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Saltemos al 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó, diga creyó, que era fiel, que lo había prometido. Ahora repita 3 veces: recibir como herencia, recibir como herencia, recibir como herencia, recibir como herencia. Este extracto del libro de Hebreos capítulo 11 ya nos va llevando a otro campeón de la fe. Nos va en ese río de campeones, en esa ribera de tremendos gigantes y gladiadores de la fe. Encontramos a un personaje que solo el Nuevo Testamento habla de él 80 veces. 80 veces solo en el Nuevo Testamento se habla de Abraham. Usted podrá notar entonces la magnitud, la importancia de Abraham como padre de la fe. Abraham es llamado padre de la fe. Él es el que es catalogado como el más grande exponente de la fe. Y él manifestó su fe de una manera plena cuando Dios lo llama, siendo él una persona idólatra, siendo él una persona que tenía sus propios ídolos. Era un pagano viviendo en el imperio caldeo, una persona que tenía su estabilidad, tenía su casa, tenía sus propiedades, sus actividades. Pero un día Dios se le aparece y le dice: deja tu tierra, deja Caldea, y le dice: deja tu parentela, y te voy a dar 2 herencias. Y le habla de 2 herencias y le dice: te daré una tierra nueva, a una tierra prometida, y la segunda herencia te daré una gran descendencia. Tu descendencia será enorme, tus hijos, tus nietos, bisnietos serán tan numerosos que naciones, pueblos, civilizaciones saldrán de ti. Y cuando él escucha semejante herencia, cuando el Dios se le revela y le habla esas grandezas, pues él le es difícil creer, porque él era un hombre anciano, 75 años, y la esposa era una mujer estéril, que por muchos médicos había tratado de fertilizar el vientre. Los mejores médicos de Caldea habían tratado de hacerle algún tratamiento para que ella pudiera quedar embarazada, pero nada le sirvió. Ya habían perdido toda la esperanza. Eran 2 ancianos solitarios, una parejita sin descendencia, y Dios les dice algo tremendo: dejen todo, que yo tengo una herencia y les voy a dar una descendencia muy numerosa. Y ellos pudieron haber declinado, porque era una invitación, pero ellos manifestaron la fe en una acción, porque la fe sin obras es muerta. La fe merece una obediencia, y dice: obedeció y salió sin saber dónde iba, a la mano de Dios, y fue caminando rumbo a su herencia. Nosotros tenemos aquí la Biblia. ¿Cuántos han traído la Biblia? Levante la Biblia. O en el celular. Muchos traen la Biblia en el celular. Esa Biblia que usted tiene no es un libro religioso, no es un libro meramente doctrinal, teológico. Cometeríamos una equivocación
muy grave, leyendo la Biblia como si fuera un libro religioso. No, la Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Un testamento es un documento legal donde hay cláusulas, donde el testador coloca cláusulas para que el que está siendo receptor de ese testamento reciba herencia. O sea, yo cuando me acerco a la Biblia, yo no me acerco a la Biblia desde el punto de vista místico y religioso, no. Yo me acerco a la Biblia para reclamar las cláusulas de mi herencia, para recibir la herencia de Dios. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están repletos de cláusulas que revelan la herencia que Dios quiere darte. Así como Dios le dio herencia a Abraham, le prometió una herencia de tierras y le prometió una herencia de gente, Dios a ti y a mí nos ha regalado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y en esos dos documentos legales hay cláusulas donde nosotros podemos reclamar la herencia que Dios quiere darte. Es la herencia. A Abraham le dijo: tengo dos herencias para ti. Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Yo te daré una nueva tierra y te daré herencia, una descendencia numerosísima. Y el hombre sale obediente porque cree en la cláusula. Y la Biblia es ese libro de herencia, de cláusulas, testamento antiguo y testamento. Y para que tenga efecto era necesario que el testador muriera, y Jesucristo murió en la cruz y selló con sangre este testamento, de modo que usted está acá en esta mañana no para volverse una persona religiosa. Usted está acá en esta mañana para volverse un campeón de la fe y para conquistar la herencia que Dios quiere dar a cada uno de los aquí presentes. Usted es heredero. La Biblia dice: somos herederos y coherederos con Cristo. La Biblia habla de muchas herencias. La Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente son los hijos nacidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su casa de hijos, es su herencia. La Biblia dice que una buena esposa, un buen marido es herencia de Dios. El que haya esposa haya el bien y obtiene el favor del Señor. La mujer que haya un buen marido está recibiendo una herencia, porque es la manifestación del amor de Dios. El que logra prosperar en la vida comenzó con arriendos, pero poco a poco fue avanzando, compró su apartamentico y de allí saltó una casa. Todo eso es herencia del Señor, porque Jesucristo dijo: los mansos, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Herencia de material es para nosotros. ¿Cuándo lo creen? Amén. Salmo 37:11, los desposeídos heredarán la tierra. Isaías 57:13, el que se refugia en el Señor recibirá la tierra por herencia. El que se refugia en el Señor recibirá la tierra por herencia. ¿Cuántos quieren reclamar la herencia? Este libro es el Antiguo y Nuevo Testamento, y el Testamento tiene cláusulas donde podemos conquistar la herencia. La Biblia dice que somos herederos. La Biblia dice que heredamos vida eterna. Es otro tipo de herencia, la vida eterna. La Biblia dice que la palabra de Dios es nuestra herencia. Esta es mi herencia. Salmo 119:111, tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Pero entonces, volviendo a Abraham, al principio,
su fe no era plena. La fe no era de Abraham una fe fuerte. Al principio su fe era un tanto endeble. Sí tuvo fe, salió de la tierra de Ur de los Caldeos, pero no obedeció del todo. Dios le dijo: deja tus parientes, no lleves parientes. Quiero que usted y Sara soliticos, la parejita de viejitos, salgan solos. Pero se llevaron al sobrino. Se llevaron al sobrino y se llevaron todo el clan del sobrino Lot. Y eso fue para problemas, porque esa mezcla de dudas, porque a veces nosotros tenemos el mismo problema. Nuestra cabeza se vuelve una caja de dudas. Vivimos una tensión en el corazón, porque creemos y a veces no creemos. Tenemos fe, pero la duda nos asalta. Creemos en las promesas, en las cláusulas del testamento, pero las circunstancias negativas, las duras realidades, las brutales circunstancias de la vida hacen que la fe se vuelva una especie de caja de dudas. Y él tenía unas dudas. Él tenía, yo creo, 50% de fe, pero otro 50% de dudas. Y se llevó su parentela en contravía de la orden divina. Deja tu parentela, deja la casa de tu padre, deja tus parientes y ven a la tierra, herédala. Y no te preocupes que tu mujer tiene 65 años y tú 75 y nunca han tenido hijos. Yo voy a darles una descendencia. Y cuando hubo una crisis, porque una pelotera entre Lot, los siervos de Lot y los siervos de Abraham, peleándose por unas tierras de ganado, unas tierras de sembrados, una trifulca, un conflicto, una discusión. Entonces Abraham dice: tranquilo, Lot, elige la tierra que tú quieras. Y Lot tumba al tío, le coge la mejor tierra. Esta es la tierra parecida al huerto del Edén, tierra de riego, tierra verde, tierra fértil. Y le deja a Abraham una tierra sin agua, o lo tumba. Una tierra junto a una montaña que no se puede sembrar ni tampoco tener buena ganadería. O sea, Dios le había advertido, Dios le había dado una advertencia: deja tu parentela. Pero él, la fe estaba frágil, porque la fe es un músculo que va ejercitándose. Dios te ha dado fe. ¿Cuántos saben que ya Dios te ha dado la fe? Dice la Biblia: Dios ha repartido fe a cada uno una medida de fe. Dios te ha regalado una medida, pero tú no te puedes quedar toda la vida con esa medida. Tú tienes que irla creciendo, tú tienes que irla fortaleciendo. Dios te regala una medida de fe, pero es tu responsabilidad, mientras eres cristiano o cristiana, irla acrecentando, irla fortaleciendo. Es como un músculo. Si yo voy al gimnasio y me pongo a levantar mancornas y me pongo a levantar una serie de pesos, pues obviamente ustedes van a lograr este tipo de brazo que tengo. Brazos de relojero. Pero cuando uno hace ejercicio, el músculo se fortalece. Así es la fe. Dios estaba esperando que Abraham fuera el padre de la fe, pero era un padre con una fe endeble, hasta que tuvo la decisión de decir: bueno, quédese con esa tierra, sobrino, tranquilo. Y Dios le dice: no temas, Abraham, no te sientas tumbado, sube a esa montaña, colócate en la punta de la montaña y mira al norte, sur, este, oeste, y la tierra que ves, yo te la voy a dar. La tierra que tú veas, yo te la voy a dar.
y le ratifica que él va a ser heredero de la tierra. Ahora bien, ¿por qué Abraham se demoró 25 años? ¿Por qué pasaron los años? Vivía en tiendas, dice la Biblia, hemos leído, en tiendas. Vivía no en casas definitivas, sino en carpas por 25 años. Y tuvo sus crisis de fe. No llegaba el hijo, tampoco la tierra. Y hasta un momento de desespero, él está a punto de nombrar a su mayordomo Eliezer, un damaseno, como heredero. Y se le queja al Señor. Va y le reclama y le dice: Señor, no has cumplido. Me has dado una promesa y me toca darle mi herencia como hijo, adoptar a mi mayordomo Eliezer. Crisis de fe. Porque a veces no vemos la promesa. A veces estamos esperando una herencia del Señor, una respuesta, y no se manifiesta y entramos en pánico. ¿Por qué? Porque resulta que no estamos ejerciendo fe, sino esperanza. Hay una gran diferencia entre la esperanza y la fe. La esperanza habita en la mente, y la esperanza, si bien es buena, si bien hay que mantener la esperanza, porque el que no mantiene la esperanza lo pierde todo. Claro, la esperanza es algo vital en la vida, pero la esperanza no genera milagros, porque su nombre lo dice: espera en el futuro. La esperanza nos hace anhelar algo, alguna bendición, pero no llega, y nos hace vivir en una actitud futurista. Abraham tenía ese problema. La Biblia dice que él tenía esperanza contra esperanza, y ese es el problema de Abraham y el problema de muchos de nosotros, porque creemos que las bendiciones, la herencia son futuras. Y yo mismo he caído en ese error. He dicho: bueno, el mes entrante va a suceder algo, en la semana entrante, y nunca sucede. ¿Por qué? Porque estoy actuando en esperanza, cuando lo que Dios quiere es que yo aprenda a actuar en fe. La fe es recibir la herencia hoy, en este día, en este tiempo, no mañana, no el mes que viene, no el año que viene. La fe trae la respuesta de Dios en el presente. Dios trae en el presente. Dios no habita en el pasado. Dios no habita en el futuro. Dios habita en un eterno presente. Él es el que es. Nosotros, los seres humanos, vivimos en la dimensión del tiempo y del espacio, y vivimos gobernados bajo el imperio de los 5 sentidos. Y cuando uno vive gobernado por los 5 sentidos, y cuando usted y yo vivimos gobernados por el pasado y el futuro, y gobernados por el tiempo y el espacio, se dificulta mucho el accionar de la fe. Y hay una gran tensión en los cristianos, hay una gran tensión en nosotros, porque no sabemos cómo lograr el milagro, porque estamos pensando que el milagro es futuro, cuando Dios llama las cosas que no son como si fuesen. La palabra dice: Dios resucita a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Para Dios ya Abraham era papá. Para Dios ya le había dado el hijo. Para Dios él ya tenía la tierra. Pero él estaba pasando años y años sin lograr los resultados, porque no había logrado tener la fe de Dios. Cuando Jesucristo estaba buscando unos higos,
tenía hambre con los discípulos en un lugar donde había muchas higueras, y él metió la mano, y dice la Biblia que no encontró ni un solo higo, y delante de los discípulos le dijo: nunca más higuera tendrás fruto. Y se fueron. A las 24 horas regresaron, y la higuera se había secado desde las raíces. Y el apóstol Pedro le dice: maestro, qué tremendo, la higuera que has maldecido se ha secado en 24 horas. Y Cristo aprovecha ese episodio y le dice: tengan la fe de Dios, porque si tuvieran la fe de Dios, dirían a esa montaña que se quite, dirían a ese sicómoro que se quitara, y nada os sería imposible. Ha sido traducido tener fe en Dios, pero lo que está diciendo es tener la fe de Dios. Y voy a tratar de explicar esto para que usted sea bendecido. Si usted quiere grandes milagros en su vida, usted tiene que lograr obtener la fe de Dios. No la fe en Dios, la fe de Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿qué significa eso? Que tenemos que lograr ir a la dimensión de Dios y coger un gramito suficiente. Tenemos que aprender a trascender los 5 sentidos. Usted y yo tenemos que aprender a trascender tiempo y espacio, las dimensiones que atan al ser humano, que maniatan al hombre que vive en esta tierra gobernada por los 5 sentidos. Uno no puede llegar a esa fe porque está viviendo bajo el imperio del tiempo y del espacio, y creyendo que el milagro es para después. ¿Cómo podemos creer que somos sanos de las enfermedades? Porque la Biblia dice que Cristo hace 2000 años canceló las enfermedades en la cruz. Pero eso ha sucedido hace 2000 años. Y mucha gente patina y sigue enferma porque no puede trascender el presente para lograr que esa bendición de hace 2000 años sea manifiesta ahora en el 2020. Y no es fácil, porque nuestra mente y los 5 sentidos siguen diciendo: es que me duele la rodilla, es que tengo el ácido úrico alborotado, tengo tal enfermedad, cual dolencia, etcétera, etcétera. Y nos dicen que hace 2000 años Jesucristo en la cruz del Calvario canceló toda enfermedad. Pero en nuestra mente natural y en la parte lógica y la parte racional decimos: pero ¿qué efecto puede tener algo que Jesucristo hizo hace 2000 años? Si yo lo que me duele es ahora, ¿qué me puede ayudar algo que Él hizo hace tantos siglos? Y resulta que Jesucristo no murió hace 2000 años. Para nosotros sí, hace 2000 años, pero para Dios Él murió en el presente. Él está. Esa muerte no es pasada ni futura, es una muerte eterna, es una muerte que está en el mundo de Dios, y su sangre está tibia y sus llagas todavía tienen fuerza y unción para recibir, para darnos sanidad. Entonces, ¿qué hace la fe? La fe es algo que nosotros logramos capturar si entramos en la dimensión de Dios. Un ejemplo: yo tenía un discípulo. ¿Cuántos se acuerdan del barrio San Fernando de nuestra sede? Había una funeraria al lado, y un discípulo viene y me dice: pastor, acabo de leer Mateo capítulo 10 y acabo de recibir una gran revelación. Jesucristo dijo que debemos predicar el evangelio y resucitar muertos. De modo que, como la Biblia dice que yo puedo resucitar muertos, voy a ir a la funeraria, están velando a un señor, y le voy a decir a la gente que abran la caja y que en el nombre de Jesús ese muerto salga de la caja y camine. De un momentico le dije: tenga cuidado. Es que hay que tener fe, claro, pero hay que tener la fe de Dios, no la fe en Dios. Tú tienes la fe de Dios, yo tengo fe en Dios.
No pude persuadirlo a que tenga cuidado. El hombre fue, bajó las gradas de mi oficina, cruzó el patio, se metió a la funeraria y salió todo despelucado, todo aburrido. ¿Qué pasó? Le dije, nada, pastor, nada. Oré, reprendí espíritu de muerte, le hice abrir la caja a los deudos. Todos miraron qué iba a pasar y no pasó nada. Y estoy aburrido porque ese muerto no tenía nada de fe. Ese muerto no tenía nada de fe. Echándole la culpa al muerto. Pero en cambio el evangelista Reinhard Bonnke, ¿cuántos han oído hablar de él? Oró, ni siquiera oró por un muerto en Nigeria. Trajeron un cadáver, la unción sola, y a unos hermanos orando, recibieron la fe sobrenatural. No es que ellos trataron de armar la fe, no es que ellos trataron de manipular, de fabricar fe. La fe es un don de Dios, la fe te la regala Dios. La fe es algo sobrenatural que viene en un momento específico, en una necesidad específica, en un momento donde Dios decide dar esa fe. Y cuando esa fe viene no a la mente, viene al corazón. Y cuando esa fe llega a tu corazón, tú eres capaz de mover las montañas, y las montañas se moverán, y los sicómoros serán transportados, y las enfermedades serán sanas, y los problemas económicos serán solucionados, porque tú vas a obtener la fe de Dios. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Gracias, Padre amado. Pero como Abraham y Sara estaban actuando en la esperanza y no en la fe, pero como Abraham y Sara estaban viviendo cautivos del tiempo y el espacio y los 5 sentidos, y no llegaba el hijo, entonces la misma Sara le dice: ve, acostate con mi muchacha de servicio. Te autorizo tener una concubina. Allí te hago tu cuartico. Y ve y acuéstate con mi empleada doméstica. Y tendré yo hijos de ella. Y cuando ella dé a luz, yo seré la que realmente estoy teniendo el hijo. Y así fue como tuvo el hijo. Por interpuesto vientre alquilado, un vientre de otra persona. Y cuando nació Ismael fue para problemas, fue para peloteras, fue para conflictos. Nunca un hogar puede tener 2 mujeres. Un hombre se ha comprobado, así quiera tener 2, la pelotera, el conflicto, la dificultad, hasta los hijos tuvieron sus problemas y tuvo que salir Agar. Dios tuvo que decirle a Abraham: oye a tu mujer lo que ella dice, porque ella no se aguanta a Agar, porque el muchacho es grosero. Entonces cuando Abraham tiene esos 2 fallos. Fallo número 1, su fe no pudo obtener, y casi que fuerza a Dios a que el mayordomo sea el hijo. Y luego Ismael viene a nacer siendo el padre de los árabes, y hasta el sol de hoy tenemos problemas los palestinos contra Israel, muchos árabes peleando por ese episodio, que hasta ahora siguen los conflictos en el Medio Oriente. Entonces la pregunta del millón: ¿cómo podemos nosotros, mire para acá, cómo podemos trascender tiempo y espacio y 5 sentidos? ¿Cómo podemos obtener esa fe? No la fe en Dios, la fe de Dios. ¿Cómo yo puedo ir a la presencia de Dios y que Él me regale un gramito de mostaza? No necesito más. Si tuviera fe como un grano de mostaza, pero ese grano no lo tengo que encontrar. ¿Y Dios qué hace? Lo chupa, lo succiona. Dios viene una de esas días, de esas noches: sal de tu tienda y yo te voy a subir a una dimensión donde tú estarás libre del tiempo y del espacio y de los 5 sentidos. Y Abraham sale y el Señor lo toma
y se lo lleva en el espíritu a las estrellas. Cuenta las estrellas. Y Abraham ya no está en la tierra. Abraham sufre una experiencia espiritual donde su alma y su corazón se desligan del tiempo y del espacio y de los 5 sentidos. Su mente se desliga de la lógica, del razonamiento humano. Él comienza a navegar en medio de las estrellas. En el Medio Oriente, la humedad hace que las estrellas se vean mucho más claras que en esta nuestra tierra, y las estrellas estaban en su máxima belleza, esplendor. La Vía Láctea se veía de una manera muy hermosa, y Abraham empieza a vivir en una navegación, comienza a desligarse de este mundo terrenal y comienza a tener sueños y visiones, porque la Biblia dice: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los niños profetizarán, los jóvenes tendrán sueños y visiones, y los ancianos también tendrán sueños y tendrán visiones. Tendrán sueños y visiones. Y Abraham comienza a navegar. Abraham comienza a navegar en medio de esa experiencia de las estrellas y comienza a contarlas. 1, 2, cuenta las estrellas, Abraham, así será tu descendencia. 1, 2, 4, 7, 10, o en inglés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o en quechua, maya, paya, kimsa, puxa, tuxa, sis, mao. Hasta ahí llegué. No sé más quechua. Era incontable. Era una experiencia espiritual, donde Abraham está como en un estado de levitación espiritual, un éxtasis, y donde él recibe y captura la fe de Dios. Eso es lo que tenemos que lograr. Tengan la fe de Dios. Y él no quería irse. Estaba allí en medio de las estrellas. Hasta cantaba: volaré, oh, cantaré, oh, azul, vestido de azul. Y la Biblia dice que después de ese sueño, después de esa visión, creyó Abraham al Señor, y su fe fue contada por justicia. Inmediatamente de esa experiencia llega un milagro. Abraham se vuelve un hombre joven. Después de esa experiencia, de esa visión, caramba, aparece un hombre como de 50 años. Y Sara, su mujer, que era una mujer de 65 años, aparece como de 40. Y se van a donde los egipcios, y el rey de Egipto se enamora. ¿Cómo se puede enamorar de una mujer de casi de 70 años? Pues había rejuvenecido. Porque eso es lo que hace la fe. La herencia de Dios se hace realidad. Rejuvenecerás, como hay varias herencias. El Salmo 103 tiene muchas herencias, muchas cláusulas. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de sus herencias. El que perdona tus pecados, el que sana tus dolencias, el que rescata de lo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te rejuvenece como el águila. ¿Cuántos quieren rejuvenecer? Rejuvenece como el águila. Y el faraón casi le quita a la mujer a Abraham, casi se la quita. Se enamoró locamente de Sara. Hubo un problema. Dios tuvo que meter la mano para que faraón no se quite a una mujer que había dado a luz. Dice la Biblia: fuera del tiempo de la edad, porque creyó.
Claro que al principio no creyeron, se rieron. Dios le dice: tendrás un hijo. Juá, 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 juá. La Sara se rió detrás de la cortina, y Abraham también. Era muy difícil creer, pero Dios tuvo que succionarlos. Dios a ti te va a tomar una de estos días, y puede ser en esta mañana. Te va a tomar y te va a llevar al mundo espiritual, y te va a desencadenar del tiempo y del espacio y de los 5 sentidos, y va a tener y va a colocar en tu corazón la fe de Dios. La fe de Dios. Oh, la fe de Dios. ¿Cuántos han ido a Disney World? Es un emporio, una cosa monstruosa. Pato Donald, Mickey Mouse, las ardillas, el gato no sé qué. Y van de todo el mundo, van a ver esa rata, van. Un éxito total. ¿Cómo comenzó? Con una visión. Un joven llamado Walt Disney, que dibujaba para los periódicos de Estados Unidos unos dibujos, unos bocetos, y nadie lo aceptaba. Nadie, ningún periódico, ningún medio de comunicación lo aceptaba. Decía: qué feo esos dibujos. Y el muchacho, el joven Walt Disney, quebrado, con hambre, tenía un cuartucho alquilado, todo sucio, es lo que podía pagar, y tenía que comer pan duro, pan mohoso, pan viejo. Y una de esas tardes, todo amargado, todo aburrido, estaba comiendo el pan mohoso, todo llorando: no tengo éxito, nadie me compra mis dibujos, voy a fracasar. Cuando ninguno de nosotros somos fracasados. El fracaso no significa que seamos fracasados, significa que aún el éxito está en camino. Fracaso no significa que no has conseguido nada, significa que has perdido algo. Significa que debes luchar con más esfuerzo. Fracaso no significa que jamás lograremos nuestras metas, significa que tardaremos un poquito en alcanzarlas. Y este muchacho, comiendo ese menú de pan, vio un ratoncito por ahí, un ratoncito que jugaba, y él empezó a tirar algunas migajas, y el ratoncito se paró en 2 paticas y comenzó a hacer musarañas, comenzó a mover los bigoticos, a moverle las cejitas, las orejitas, a dar vuelticas canela, y se quedó mirando el Walt Disney. Cogió un papel y empezó a dibujar a esa ratica, y de ahí salió un emporio mundial, Walt Disney. Como Picasso llegó a ser el más grande pintor de todos los tiempos, fracasado, aguantando hambre en París, él desesperado, nadie le compraba los cuadros a Picasso en París. Pasó por una calle donde había un café y una señorita muy bonita con guantes, y se cortó y la sangre empezó a chorrear, y él tuvo como una visión allí. Cogió un papel y empezó a la niña con la sangre en las manos, y de allí nació su famosa arte de pintar personajes. Llegó a ser un pintor de fama mundial. Uno de esos cuadros de Picasso acaban de venderlo en 200 millones de euros. Todo arranca con visiones. ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado? No estoy hablando de nueva era, de manipular la mente y de forzar visión. No, estoy hablando de que nosotros debemos entrar en oración y en comunión con el Espíritu Santo. Y cuando entremos en oración y en comunión del Espíritu Santo, el Señor nos va a succionar y nos va a llevar al mundo de la fe, al mundo de los milagros, y de donde podemos lograr la fe de Dios. Más fuerte ese aplauso al Señor. Y nació Isaac.
Y de Isaac nació Jacob y los 12 patriarcas. Y todas las naciones fueron bendecidas en el pueblo de Israel. Y nadie puede contar la descendencia de Abraham, así como nadie puede contar la descendencia o los números de las estrellas, y nadie puede contar la arena que está en la playa. Nadie puede contar la descendencia de Abraham, y nadie podrá contar tus bendiciones, porque tú hoy vas a recibir la fe de Dios. La fe de Dios. Vamos a orar. Hoy llamamos nuestra herencia. Empiece a llamar su herencia. ¿Cuál es la herencia que tú has estado pidiendo? ¿Cuál es la herencia que usted ha estado orando todo este tiempo? Empiece a decir: hoy la recibo. Hoy mi herencia es realidad. Hoy la herencia que he estado orando es una realidad, es algo que estoy recibiendo en el Espíritu. Las bendiciones no son para mañana. Diga: esas bendiciones, esas herencias no son para mañana, son para hoy. Diga: son para hoy. Son para hoy. Hoy recibo, diga: hoy recibo esa bendición, esa herencia. Tú sabes, Padre, cuál es la herencia que he estado pidiendo. Tú sabes, Padre Santo, cuál es la herencia que he estado clamando. Padre, hoy recibo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy en esta mañana creemos en milagros. Y creemos que hace 2000 años el Señor Jesucristo derramó su sangre y le abrieron sus llagas. Su espalda fue destrozada y por esas llagas somos sanos. Nosotros por la fe hacemos efectiva eso que pasó hace 2000 años. La traemos por medio de la fe. Diga: la traigo por medio de la fe al presente. Traigo por medio de la fe al presente. Y recibo mi sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Diga: hoy recibo la unción de sanidad, el don de milagros, el don de sanidades. Lo necesito. Se va esa artritis. Empiece a mover esa mano. Empiece a mover esa rodilla. Diga: yo recibo la sanidad. Ese cálculo en los riñones se licúa en el nombre de Jesús. Se licúa en el nombre de Jesús. Empiece a mover esas piernas. Empiece a mover esos brazos. Diga: yo recibo. Diga: estoy recibiendo mi milagro. Aquí hay un hombre que está teniendo fe. Hay un hombre que ha creído y está actuando en su fe. Alguien está siendo libre de problemas en la sangre, una contaminación en tu sangre, pero le echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre eterno. Si usted va a orar con nosotros, toda la congregación se va a unir a orar por usted. ¿Qué vamos a orar? Que Jesucristo entre a su corazón, que el Señor le perdone todos sus pecados. Él es misericordioso, bondadoso. Él quiere pasar por alto todo el pasado, y Él quiere llenarle con su sangre, la sangre de Cristo. Sin derramamiento de sangre, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tiene que haber sangre. La sangre de Cristo es la única pura. Esa sangre es la que a sol de hoy nos limpia, nos purifica. De manera que le pido a la congregación que se ponga de pie. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por haber enviado a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Gracias porque hace 2000 años tú has demostrado tu amor enviando a Jesucristo a morir en un madero. Y esa sangre hoy
en este último domingo de febrero 2020, esa sangre hoy me purifica. Esa sangre hoy me limpia y se lleva todo mi pasado. Recibo al Espíritu Santo. Congregación, diga: Señor Jesús, llena a estas personas con tu Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo entre a sus corazones, entre a sus vidas, cambie su futuro, su presente, les dé milagros, sus problemas sean solucionados, sus enfermedades sean sanadas. La herencia, diga la herencia. Congregación, repita: la herencia. Hoy miramos la Biblia no como un libro religioso, sino como el Antiguo y Nuevo Testamento. Diga testamento, donde aquí tenemos muchas cláusulas de herencia. Y hoy recibo y reclamo la herencia de Dios. Y hoy voy a recibir grandes milagros. Algo tremendo me va a suceder hoy. Alguna respuesta milagrosa voy a recibir hoy para mí y para mi familia. Congregación, diga: Señor, hoy recibo la herencia. Hoy conquisto la herencia. Hoy viajo al mundo de la fe y obtengo un pedacitico de la fe de Dios. Y con esa fe venceré. Con esa fe seré sano, seré próspero, seré libre. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor Jesús de Nazaret. Gracias. Gracias, Padre.